Bueno, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Génesis, la vez pasada me estuvo comentando, me hizo una pregunta acerca de procedimientos almacenados. Es decir, los procedimientos almacenados son códigos, ¿cierto? Lo podemos ver como métodos que están almacenados en la base de datos, ¿sí? Es decir, son métodos que podemos invocar desde la base de datos y así no tendríamos que copiar código SQL en C Sharp. Esa es una manera mucho más, digamos, mucho más dinámica y profesional de hacerlo, porque desde C Sharp, como vamos a ver, simplemente vamos a llamar a ese método, que no en realidad en SQL no se llama método, sino procedimiento almacenado, lo vamos a llamar, lo vamos a invocar desde C Sharp, ya no tendríamos que escribir código SQL, ¿cierto? Sino que llamamos a ese método se ejecuta en la base de datos y listo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pasar las sentencias que tenemos ahora en C Sharp hacia procedimientos almacenados en la base de datos, tal cual como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, si quieres, Génesis, puedes compartir pantalla y empezamos. Vale, aquí en C Sharp, en la línea 20, vemos el query, ¿cierto? Eso es SQL, ¿cierto? Insert into personas, nombre, positional value, ta, ta, ta. Eso es SQL, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a llevarnos ese query, nos lo podemos llevar, es decir, puedes hacer un copiar, puedes copiar. Sí, ¿así? Sí, pero solo que llévate desde el insert hasta Ah, profesión, ok, pues. solo lo de SQL. Ajá, sí, sí. Hasta acá, ¿sí? Ajá, sí. ¿Listo? Ok, entonces nos vamos a SQL Server ahora. Sí. Bien, tienes que conectarte, correcto. Entonces vete a la base de datos que estás trabajando. Ajá, ahí Muy está. bien, exactamente. Entonces vas a darle en Programmability. Y ahí dice Storage Procedures, ¿cierto? Storage Procedures, le vas a dar clic derecho sobre Storage Procedures, procedimiento, exacto, y le das, a ver, espérame, ¿sobre qué le diste? Perdón, no vi bien. Sobre Storage Procedure. Ah, listo, ok, dale ahí, dale New, Storage Procedure. Vamos a esperar a que se abra, listo. Vas a mirar eh, bueno, es que tú no tienes habilitado ahorita mismo. Bueno, donde dice Create Procedure, Ujú, abajo, acá. eso es en la parte de abajo. Abajo, Ah, abajo, más abajo, abajo. eso es un comentario, exacto. Create. Un poquito más Acá. arriba, allí, ¿listo? Bien, Ujú. allí, tú lo que puedes hacer allí es ponerle un nombre, ¿no? Al procedimiento almacenado. Entonces, por ejemplo, vas a colocar en lugar de donde dice Procedure Name, vas a colocarle el, eh, el nombre. Por ejemplo, podrías colocarle, ah, por ejemplo, Pero, personas, guión bajo insertar. Borra todo, de sysname, procedure name, todo eso. O sea, deja solo create procedure en esa línea. Exactamente. Y le das persona, guión bajo, insertar, por ejemplo. ¿Qué vamos a decir? Insertar persona. Insertar. Insertar. Ujú. ¿así? Insertar, dice. Mm, Como quieras Insertar. ponerle el nombre, pero exacto. ¿Listo? Personas insertar. Listo. Ok. Vale. Bien. No le Lo pongo que, los
No, los símbolos acá, ¿no? Ok. ¿qué símbolos? No, no, nada. Solo déjalo así, ¿vale? Bien, Ok. entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira que un procedimiento almacenado, ¿cierto? Ese create procedure es la sentencia de SQL que va a crear el procedimiento almacenado cuyo nombre es persona insertar. ¿Listo? Abajo, en la parte de abajo, donde estamos viendo paran 1 y paran 2, Ujú. paran 1 y paran 2, es el espacio donde vamos a definir los parámetros que va a almacenar, por eso es como un método, ¿sí? Vamos a definir los parámetros que va a llevar este procedimiento almacenado. Entonces, borra toda esa parte, paran 1, paran 2, las dos líneas, después borrar completa. ¿Todo esto? ¿Hasta Sí, default también? todo. Ok. Este es el espacio donde vas a definir los parámetros, ¿vale? Que vas a manejar en el cuerpo de este procedimiento almacenado, ¿ok? Ok. Abajo tú ves que dice as begin, ¿cierto? Ese, Sí. esas dos palabras delimitan el comienzo del cuerpo del procedimiento almacenado. Es como en C# cuando tú abres las llavecitas, ¿sí? As Ah, begin, ok. ¿ok? Y abajo dice end, Ujú, aquí. ese es el Finaliza. final, correcto. Ujú. Entonces, entre as begin y end va a estar digamos, el cuerpo del procedimiento almacenado. ¿Listo? Bien, Mm, entonces vamos a definir los parámetros, ¿sí? Se definen allá arriba, ¿ok? ok. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, sí, allí abajo, vas a poner arroba Sí. nombre, a empezar, todos van a empezar por arroba nombre, por ejemplo. Creo que Ujú. ponlo en minúscula y necesitamos el tipo de dato ahora de el nombre en tu tabla, nombre, ¿cierto? Ujú. Digamos, en tu tabla nombre es un campo que tiene un tipo de dato. nvarchar, no sé, 100, tienes que Sí. consultarlo, ¿sí? Ok. Si no lo sabes. Y entonces vete a la tabla, exacto. Vete a ver personas. Ujú. Mm, No, ahí lo no, que ¿verdad? hiciste Que fue, ujú. consultar. Espera. Dale clic derecho a la tabla. Ahí es Nvarchar 50. 50, perfecto. Y profesión es nvarchar 50 también. También. Listo. Ajá. Perfecto. Entonces nos vamos ahora a la pestaña que estábamos de procedimiento almacenado. Mira que se te abrió otra pestaña. Allá Ah, están sí, manejando sí. pestañas, ¿vale? Listo, Ujú. perfecto. Entonces, arroba nombre y al Entonces, frente pones el tipo de dato que es el nombre. nvarchar, entre paréntesis, 50. ¿ah, sí? Sí, colocas coma después de la coma, Sí. enter, y ahora vas a poner arroba Profesión. Sí. profesión. Sí. Esos son los parámetros que va a recibir, ¿cierto? Y el El tipo de otro. datos que son Ok. nvarchar 50 también. Listo. Ya, déjalo así. ¿Ok? Entonces, sin la coma, no es necesario ya. Ah, ok. Es el último, es el último. ¿Ok? Mm, Entonces, acá dentro del cuerpo vas a dejar set no count on. Tienes que tener en cuenta que eso sí se deja. Set no count on. Ese que está allí, déjalo tal es- cual como te lo deja ahí. Sí, ahí te dice por qué se deja. ¿Vale? Listo. Entonces abajo vas a poner el query. Debajo de set no count on, donde dice select insert statement for procedure here, borra ujú, eso y borra la sí. línea que sigue select. Exactamente. ¿Vale? Bien, entonces allí vas a colocar el query que borraste de allá. Dale control V, eso, exactamente. Entonces dices insert into personas, nombre, coma Sí. profesión, values, listo, profesión. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos, por ejemplo, a... bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar ese query, ¿vale? Entonces selecciona
selecciona todo lo que escribiste, no, o sea, todo el procedimiento almacenado, ¿ah? Y le das ejecutar ahí arriba. Mm, ¿Dónde está el play? Por allá, en la parte izquierda. es cute. Eh, Es ese que. ejecutar, sí. ¿Listo? Dice comandos completados satisfactoriamente, Ajá. exitosamente. Ya se creó el procedimiento almacenado. ¿Listo? Vale. Ah, ok. Entonces, tu procedimiento almacenado se llama persona insertar. Copia el nombre del procedimiento almacenado. Sí. Esto es ¿Listo? Y como igual a crear un método, ¿sí? es como crear un En método. C#. Ok. Correcto. Tiene sus propias sintaxis, pero básicamente esa es Ujú. la idea, crear. ¿Listo? Entonces, bien, nos vamos allá a C# ahora mismo. Sí. Y bien, entonces, donde tenías el query, bórralo, Ajá. deja las comillas y ahora vas a poner, a pegar allí el nombre del procedimiento almacenado. Ah, ¿Ok? ya. ¿Vale? Y O sea ahora que ya no tengo que usar esto. ya no tienes que, espera. Ah, ok. Sí, Bueno. espera. Bueno, mira, sí, tendrías que dejarlo porque acuérdate que allí esto sí es C#, esas dos líneas que estás señalando, ¿vale? Porque estás creando digamos, un mensajero desde C#. SQL command es C#, ¿cierto? Query, connection, Sí. arroba nombre, nombre, arroba profesión, profesión, es C#, ¿vale? Entonces, lo que tendrías que sí agregar es después de SQL comando en la línea 24, por ahí más o menos, ¿cierto? Ujú. Allí por la línea Acá. 25, exacto, en la línea 25, lo que puedes agregar es comando, vamos a definir el tipo de comando que es, ¿cierto? Comando punto, Sí. command type, allá abajo está, tercera opción, Type. ok, sí, command type, igual a command type, es, sí, system, sí, bueno, dale, command type punto storage procedure. Porque ya no me sale. Ok, sí, deja System Data, bueno, como Ok. quieras, bórralo también, bueno, como quieras. Command type punto Sí. storage procedure. Story. Sí, storage como con S mayúscula. Storage procedure, con P mayúscula, el procedure. Storage ujú, P mayúscula, Pro. procedure, dure, punto y coma, ¿vale? Sobre command type te está pidiendo, ¿cierto? Que importes el system.data. Vamos a hacer lo siguiente, un como tip, ¿no? Como para que vayas dominando ese tipo de cosas. Vas a darle control punto, Ajá. señalando allí, control punto y darle enter. No, espera, Ah, creo que. espera. Señala simplemente con el cursor, ¿ok? Ajá. Y darle con tu teclado. Olvídate del Ok. mouse. Ujú. Control punto, Sí. enter. ¿Y ¿Vale? qué hice ahí? Cuando importaste, vete para allá arriba, arriba, O arriba, sea, no arriba. tuve que ir aquí, instalar ningún nugget ni nada de eso, sino que automáticamente hizo eso, ¿o cómo así? Es decir, eso lo puedes, eso lo puedes hacer manualmente, o sea, eso generalmente es lo que uno hace como con el cursor, ¿no? Que Sí. aparece como un foquito rojo, uno le da clic allí y le da importar Ajá. system.data. Importaste es una librería que ya estaba allí, ¿ya? Ah, Pero ok. cuando necesites importar una librería, simplemente te posicionas allí con el cursor, control punto, enter, y se importa, y sigues para adelante. Control ¿Listo? punto L. Listo. Es como sí, un Sí, atajo. Vale, listo. listo. Bien. Entonces, ok. Sí, sí. Vale, yo creo que eso es todo. Sí, eso es Pero, todo. ¿qué Sí. hace, qué hace command type?
Define el tipo de comando, ¿cierto? Que va a hacer ahora comando. Comando ahora no va a mandar un query, ¿cierto? Hacia la base de datos. Ahora lo que va es a invocar es un procedimiento almacenado. Va a Ah, invocarlo, ok. ¿vale? Va a invocar el procedimiento almacenado. ¿Listo? Invocar, listo. Ujú. El procedimiento almacenado que recibe a nombre y a profesión. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, a ver, execute non-query. Ok. Bueno, vamos a probar esto. A ver, dale a ejecutar. Me olvidó ver algo ahí en tu código. Pero bueno, vamos a probar. Ok, ¿Por qué listo. menos uno? Sí, filas afectada -1. Vamos a mirar entonces ahora allá en tu SQL En el Server, server. ¿vale? Y ahora sí ejecutas lo que ejecutas las eh, ¿Aquí? no, en la otra pestañita donde está ¿Aquí? eso exactamente. Ahora sí, vuelves, Luisa Veterinaria, ¿listo? Sí. ¿Vale? Se ejecuta. ¿Listo? Bien. ¿Y por qué dice De -1? Eso te iba a explicar. -1 porque el procedimiento almacenado no está devolviendo ningún dato, ¿cierto? Tú estás invocando un procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado no está devolviendo ningún dato a C Sharp, ¿cierto? Es como un método de tipo void en este momento. Sí. Entonces, por defecto, devuelve un -1, ¿cierto? Te muestra un -1, pero básicamente es un valor por defecto. No está devolviendo en realidad algo que signifique algo, ¿entiendes? ¿Cómo podemos devolver, por ejemplo, podríamos hacer que el procedimiento almacenado devuelva el ID digamos, de la inserción? Por ejemplo, el ID de Luisa, que es el que acabas de insertar, ¿cierto? Ok. O sea, el Entonces te 5. digo Que me exactamente el devuelva 5 5. que te devuelva el 5. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, listo. Entonces vámonos ahora otra vez al procedimiento almacenado. Vamos a hacer eso. Eso. Aquí. Entonces vas a agregar un nuevo parámetro. Acá, ¿sí? Exactamente. Vas a decir Entonces, @id, ujú. id es de tipo entero. Tiene Ah, que ser esa. tiene que escribirse igual, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, 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 sí. sí, sí, así es. Bien, De tipo pero entero. Pero ahora, ese creo que ajá, solo así solito. ese sí, ese es entero. Int, me parece. Ah, sí, aquí está. Int. Int, vale, listo, Ujú. perfecto. Entonces ahora, Listo. además de int, tú vas a decir que este es un parámetro que vas a devolver. ¿Cómo haces eso? Vas a escribir al frente con mayúsculas, después de int, espacio, Ujú. vas a escribir outputs, au, como de salir, OUP, OUT, perdón, OUT, Ah, como, OUT, ok, 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 ok. y como de out, Out. exacto. Ajá. Y Out. después PUT, ahí pegado. Output, como PUT. salida, exactamente. ¿Listo? Output. Ok, Ok. esa marca se la vas a poner a lo que vas a devolver. Listo. ¿Y qué más? Además de eso, vete al final del begin, antes del end, Ajá. después del query, mejor dicho. Después del query, Ok. después de insert, Acá. antes del end, correcto. Y Ah, vas a ponerle, aquí al final. no, después de eso, Ok. enter después de eso en otra línea, correcto. Alínealo un poco más hacia la izquierda Yep. Ok. y vas a decirle select Select. arroba Sí. id y vamos a llamar a un método porque ya acá en SQL también cargamos métodos que ya están prediseñados. Hay un método que que está encargado de devolverte.
el ID de la inserción que acabas de hacer. Arriba tienes un insert, ¿cierto? Sí, Y ahí tú puedes este. invocar exactamente. Cuando tú haces una inserción, ¿cierto? Hay un método que te coge esa ID de esa inserción, de ese nuevo registro, y te lo carga, ¿cierto? ¿Cuál es ese método? Ese método tiene un nombre y lo vamos a cargar en ese select ID, en la variable ID que tienes allí. Entonces vas a decir ID es igual. Sí. O sea, ID es como si fuera una variable contenedora que va a recibir el resultado de un método que devuelve algo, ¿cierto? Listo. Entonces, Ah, ahora ok. con mayúscula vas a poner es S, T, O, P, es Scope Identity, ¿vale? Vas a Top poner Identity. paréntesis, exacto. Sí. Scope Identity, paréntesis, punto y coma. Ese es O un sea, método. ok. ¿Sí? Ese es un método que te devuelve. ¿Qué hace Scap Identity? Scap Identity es un método que ya está diseñado aquí en SQL, que te devuelve el ID del registro que acabas de insertar. ¿Cuál es el registro que acabas de insertar? El que acabas de insertar allá arriba. Insert into persona, Ok. ¿cierto? O sea, Eso va solo es a para cargar. IDs. Solo Solo para es para IDs. ID, Ok. exactamente. ¿Listo? Y entonces ahí carga a ID, arroba ID con ese valor, el parámetro ID. ¿Listo? Y como allá arriba le habíamos dicho que este procedimiento almacenado va a devolver ese valor ID, ¿cierto? Almacenado en ID, pues ahí ya tenemos esto. Ahí ya, de esa manera estamos haciendo que él devuelva un valor. ¿Sí? Ya no Este método necesita. hace que cargue en este. Sí, porque ese ¿Sí? Al método momento de retornar. exactamente, ese método te devuelve un valor. Es como cuando los métodos Ah, devuelven un ok. valor. Ya no es un tipo void, sino que devuelve un valor. ¿Vale? Y Ok. ese valor que devuelve lo vas a almacenar en la variable ID. Sí. Listo. Toda esa sentencia dice eso. Eso es SQL puro. Listo. Bien, entonces nos vamos a C Sharp, ¿No lo voy a ¿cierto? ejecutar para que se cargue? ¿O Ah, ya él perdón, automáticamente se perdón, carga? perdón. Sí, tienes toda la razón. Vete allá arriba. Espera, no lo ejecutes. Ah, No lo ejecutes porque va a dar un error. Porque, ¿qué te dice allí? dice mensaje 137 level 15 state Sí, vale. 2 línea. Cuando tú ya tengas un Debe procedimiento declarar la variable. Ah, ajá, ok. cuando tengas un procedimiento almacenado que ya está hecho, ¿cierto? Mira lo que le estás diciendo ahí arriba, create Acá. procedure, donde en create procedure, Ajá, acá. le estás diciendo que lo cree nuevamente, pero es que ya tenemos algo que se llama persona insertar. Entonces, después de que ya lo hayas hecho, lo que tienes que hacer es poner en lugar de create es alter. La palabra alter es como modificar. Aquí. Exacto. En ¿Sí? lugar de create. Exactamente. Pero igual me Alter. crea más personas, ¿sí? Igual me va a hacer lo mismo, ¿o no? No, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, solo que estás modificando ya algo que está creado anteriormente. Porque primero le dimos crear, ahora vamos a modificar. Para que se ajusten los cambios, le ponemos la palabra entonces alter, ya no create. ¿Listo? Entonces selecciona todo desde alter hasta el final Ujú, y le sí. das ejecutar. Ok. Ahora sí, ¿vale? Se alteró. ¿Ok? Entonces, bien, eso Porque ya no le dice prestes. invalid object name. Eso ya no le prestes atención, simplemente acá el mensaje te está diciendo que ya está modificado, ejecutado de forma exitosa. ¿Listo? Ok, Vale, listo. entonces te vas a C Sharp. ¿Y cuáles son los cambios que hay que hacer en C Sharp? Bueno, a ver, después de comando punto parámetros a nombre, procesión, Sí, bueno, antes de filas afectadas, mejor dicho. aquí. Sí, Ujú, correcto. ¿Vale? Allí vas a declarar un variable var, sí. puede ser var con sí, con pequeña, minúscula, var parámetro ID puede llamarse, parámetro Mm.
Ponlo con P minúscula porque es como una variable, ¿no? Parámetro ID es igual a new SQL parameter. Estamos creando un parámetro de tipo SQL nuevo. SQL parameter. Pero ahora le vamos a pasar, en lugar de paréntesis, vamos a abrir unas llaves. Llaves. No, esos son corchetes, las llavecitas Ah, son las curvas. Sí, siempre hay una confusión con esos nombres. ah, no, 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 no. Ya, Esos, estás. dale. Ujú. Vuelve a ejecutarlo, vuelve a escribirlos, pero no te salgas de... Bórralo y vuelve a escribirlo. Los dos. Borra los dos. Listo. ¿Así? Escribe uno solo, enter. Ahí, Ah, enter. ok. Ajá. Listo, ok. Bien, entonces vamos a crear un parámetro que lleva, digamos, distintos parámetros en sí mismo. Vamos a pasar parameter name, vamos a decir parameter como con P mayúscula, exacto, parameter name igual, entre comillas, @id, ¿Comillas dobles o simples? doble, Ok. @id, Sí. coma, después de las comillas, después, fuera de las comillas, Ujú. fuera de las comillas la coma. Sí, tienes dos comillas allí, tienes que borrarle una. Mira. Ujú. Después de las comillas doble, pones una coma, pegadita ahí a Sí. la comilla, enter, y abajo vas a escribir otro parámetro. Con D mayúscula, dirección, como dirección en inglés. Va a ser igual Ah, espera, espera. Sí. a parameter direction con P mayúscula. Parameter con P mayúscula, parameter direction, todo pegado. D mayúscula, exacto. Punto output. Exacto, coma, enter, ¿ok? Y le vamos a decir que este nuevo parámetro ID va a recibir un valor de tipo entero. Entonces vas a decirle D mayúscula, B pequeña, ¿Me repites? ¿D? D de dedo, Ajá. exacto, tal cual como está allí. Dale Ok. tal, tal cual, toda esa línea igualita como te la está sugiriendo. Ok. Sin la coma ya, sin la coma porque es el último. Porque es el último. Ah, funciona igual que en SQL. Sí, 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 más o Ok. menos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos estableciendo, ¿vale? Estamos relacionando este parámetro que estamos creando, este parámetro que se llama parámetro ID, es en C Sharp, ¿cierto? La línea 32, eso es C Sharp puro, ¿cierto? Sí. Parámetro ID, estamos creando un nuevo parámetro, pero ahora le estamos diciendo que asocie este parámetro con el parámetro @id. Se faltó la arroba en ID. @id, es decir, el parámetro que se llama @id que se encuentra en la conexión hacia esa base de datos. ¿Sí? Cuando tú te conectas a una base de datos, tú observas que hay una gama de parámetros que están en la base de datos. Entonces tú le estás diciendo al compilador, ok, este parámetro ID lo vamos a asociar con todos Con los, este. entre los parámetros que estamos viendo con @id. Ok, Con el este parámetro con este. @id, Ok. exactamente. ¿Listo? Que es un parámetro de salida. Eso es lo que quiere decir la línea 35, que es un parámetro de salida. Estamos Esto, direction. especificando todo. Estamos Direction diciendo, parameter output. Ah, sí, exacto, porque dice salida. Output. exacto, que es un parámetro que carga un valor que viene de la base de datos, ¿sí? Ok. ¿Vale? ¿Y qué tipo de datos? Es int32, o sea, entero. entero 32, ¿vale? Ah, ok. Ese es el parámetro que estamos recibiendo. Entonces, ahora, después de la línea 38, Sí, acá.
Sí, dale Enter y vamos a decirle, me recuerdo, sí, comando porque ese es el objeto. Comando punto, comando es el objeto, el mismo que está en la línea 31, que es en minúscula, Ah, correcto. ok. Ujú. Parameters Sí. punto add, ahora sí lo vamos a agregar, ¿sí? Add, Ah, ok. vamos a agregarlo al comando, al objeto comando. Entonces, puedes ponerle entre paréntesis el nombre de esa variable, parámetro ID. O Es sea, el nombre que está en, parámetro ID. sí, ese es el nombre que le pusiste a ese parámetro, ¿cierto? Ok, eso es todo, O sea, creo el ¿vale? objeto Ujú. de tipo parámetros y le doy como parámetro ID. Es decir, estás agregando, mira la línea 31 y la línea 28. ¿Qué Sí. dijimos que eran estas líneas? Ay, ya me acordé, sí. Son las que convierten. Las que O sea, asocian, las que ¿verdad? asocian eso. Asocian la variable con el lenguaje SQL. Ajá, Pero pues correcto. como acá no estoy. Ahí sí, Ay, es pues que aquí ya acá lo hice, creamos, lo hice como ajá. partido, por decirlo así. Lo Es hice decir, separado. si te das cuenta, la línea 31, ¿cierto? Le estamos pasando, estamos agregando el parámetro, pero al mismo tiempo lo estamos creando. Mira, por eso decimos new Ah, SQL sí, porque parameter. mira, NewSQL parameter y aquí está igual, Exactamente. NewSQL parameter. Exactamente. Esos van a llevar información hacia la base de datos, nombre y profesión, ¿cierto? Van a Sí. llevar, este último va a recibir un valor de la base de datos. Mm, Entonces lleva más parámetros. Su constructor me exige más parámetros. Eso es lo que estamos haciendo desde la línea 33 hasta la línea 38. ¿Sí? ¿Qué valor es el que va a traer? Ok, el que tenga la variable llamada @id. ID. ¿Ok? Ujú. Que es una variable de salida, lo que les decimos en la línea 35, y que es de tipo entero. Y ya después de que está creado, ahora sí lo agregamos, porque no lo habíamos agregado a parámetros, a comando.parámetros, ¿sí? Hay que agregarlo. Es decir, lo que hicimos en la línea 31 en una sola línea, que fue agregar y crear el parámetro, acá lo estamos haciendo desde la línea 32 hasta la línea 39. Primero creamos el parámetro y después lo agregamos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Estoy un poquito perdida, la verdad. Ok, mira lo que tienes en la línea 31. Enfócate nada más en la línea 31. Ajá, sí. ¿Qué estamos haciendo allí en la línea 31? Más o menos explícame algunas palabras. Creamos el objeto, lo Antes de crear, agregué exacto, ¿con qué creamos el parámetro? El parámetro SQL. ¿Dónde estamos creando el parámetro SQL? ¿En qué parte de esa línea 31? en NewSQL parameter Exactamente. Y lo estamos asociando, ¿cierto? Con una variable que es de C con Sharp, una variable de ¿cierto? char, exacto. Ujú. ¿Cierto? Porque ese parámetro va a llevar un valor hacia la base de datos. Ok, listo. En esa misma línea, ¿qué más estamos haciendo además de crear el parámetro SQL? Añadiéndolo aquí, Añadiéndolo en a quién? parámetros, A en comando, parámetros, ¿cierto? A la exacto, sí, lista de añadiéndolo a parámetros, comando. a la lista de parámetros que tiene la variable, el objeto comando, ¿sí? Lo Sí, estamos añadiéndolo. Ok, son dos pasos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá, como parámetro ID, estamos creando un nuevo parámetro, ¿cierto? Un nuevo parámetro SQL parameter. También, tal cual como lo hicimos en la línea 31, primero, ¿cierto? Que se crea aquí primero, creamos, ok, exacto, primero lo creamos, pero como este va a traer, a recibir datos desde la base de datos, no a llevar como los que están allá arriba, sino a traer información de la base de datos, ¿sí? Va a recibir la información, ¿cierto? sí, Entonces, tu creación no es tan simple como el de la línea 31.
Sí, es un objeto de la misma clase, SQL Parameter, pero su constructor, como voy a diseñarlo es para que reciba datos, entonces al crearlo, le estoy pasando 3 parámetros más a su constructor, que son parameter name, dirección y database type, que son los 3 que tienes en la línea 34, 35 y 36, ¿vale? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en la línea 31 cuando estamos creando el SQL parámetro? Estamos haciendo lo mismo que en la línea 32, pero hasta la línea 34. Mira la línea 34 hasta perdón, la línea 32 hasta la línea 34. Imagínate que solo existe desde la línea 32 hasta la línea 34. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Aló, te fuiste. Sí, se fue. Vamos a ver. Vamos a pausar la grabación. No deja, no deja pausar. Para que se conecte Génesis nuevamente. ¿Ya? Qué ¿Volviste? pena, se me fue el Vale. internet por un minuto. Ya. Listo, entonces vuelve a compartir. No sé Ujú. si, espérame, ¿ya te deja? Sí, sí te deja. Bueno, Sí. Y vamos acá. listo. ¿Qué creo? Ok, mira, selecciona desde la línea 32 hasta la línea 34. Hasta la línea 34. Acá. Ok, Sí. ¿qué estamos creando allí? Estamos creando un objeto SQL parameter llamado Ajá. ¿cómo se llama ese objeto? Parámetro ID. Ok, ¿y con qué variable la estamos asociando? Con ID. Con Ok, la variable correcto, con la de variable SQL id, ID. id, correcto. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la línea 31 cuando decimos new SQL parameter? En la línea 31, new SQL Ajá. parameter. ¿Qué estamos haciendo allí dentro de new SQL parameter profesión Creando y, y y asociando? asociando. Estamos haciendo entonces lo mismo en la línea 31 que Sí. en la línea 32 y 34, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con parámetro ID? Parámetro ID, que es el objeto que estamos creando, ese es el nombre del objeto que estamos creando, parámetro ID, no Sí. solamente va a estar asociada a, a la variable @id, ¿cierto? Que viene desde la base de datos, sino que como va a recibir datos desde la base de datos, ella no va a llevar datos a la base de datos, va a recibir un dato, lo va a recepcionar. ¿Por qué? Porque acuérdate que @id es una variable de tipo output, Sí. ¿cierto? @id, la que estás llamando en la línea 34, es de tipo output en tu base de datos, ¿sí o no? Es decir, Sí. es @id te va a traer un valor y lo vas a almacenar ¿dónde? ¿En qué variable? En parámetro id. Ok. Tengo una duda. Por ejemplo, como aquí en el server se puso que el ID se autoincrementara, por eso es que puede traer un valor sin ingresarle nada. Exactamente, porque ese valor es Ah, automático. ok. Ya, Porque ya. ese valor Sí, ya lo coloca allá SQL, ¿vale? Bien, exacto. entonces lo va a traer, pero como es un valor que va a traer, yo tengo que especificarle, además de asociarlo solamente, como lo hicimos allá arriba, ¿cierto? Ahora hay que Sí, pasarle 2 parámetros más, direction y el database type, que son los dos que tienes adicional, 35 y 36, ¿vale? Vas a decir, esta variable es de tipo output, entonces la dirección es
de regreso, no de llevar a la base de datos, sino de traer desde la base de datos. Eso es lo que quiere decir la línea 35. Vamos a traer desde la base de datos. Ahí, esta es la que la trae. Sí. Ujú. Bueno, me ¿Y qué trae tipo, expresión. y qué tipo, y qué tipo de datos va a traer? Entero. Entonces, esa es también la especificación que le estoy dando, ¿vale? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia al crear este parámetro ID con por ejemplo, con el de allá arriba, con el de profesión, con el que dice nombre allá arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos dos, nombre y profesión, van a llevar, a trasladar desde C# hacia la base de datos. Van a llevar. Este último, que se llama parámetro ID, no va a llevar, va a recibir desde la base de datos. Esa es la diferencia que tienen esos dos tipos de variables. ¿Sí lo entiendes? Ok. Sí, sí, ahora sí ya lo entendí mejor. Bien, entonces, siendo así las cosas, bien, eso ya creamos. Y abajo, ¿qué estamos haciendo en la línea 38? Estamos agregándolo. O sea, aquí estaríamos haciendo lo mismo que acá. ¿Sí? Comando Exactamente. punto parameters. O Exactamente. sea, ok. O sea, desde la línea 32 hasta la línea 38 hicimos lo mismo que está en toda la línea 31. ¿Sí te diste cuenta? Sí. Creamos el parámetro y lo Ujú. agregamos. Sí, Agregamos el exactamente. parámetro ID. ¿Listo? Ok, entonces, ahora vamos a agregar, después de, bueno, si quieres, puedes quitar filas afectadas, puedes comentarla. Filas afectadas no me parece relevante. Ay, Sí, listo. abajo de filas afectadas, antes del console write line. No, pues, Eh, sí, sí, puedes dejarlo así, exacto, abajo de eso, pero aquí. exacto, dentro del using. Vale, vas a poner, por ejemplo, vas a declarar una variable, var Sí. id es igual Ujú. a parámetro id, que es el nombre de la variable que te va a recepcionar, ¿cierto? De tipo Ajá. SQL parameter, ¿sí? Punto value, eso, punto y coma. Es decir, nosotros no vamos a imprimir, mira que parámetro id te recibe el valor que te manda la base de datos, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a imprimir un objeto de tipo SQL parámetro. Tenemos que el valor que quedó almacenado en parámetro ID, ¿cierto? Ese valor lo vamos a trasladar ahora a una variable de tipo entera, pero ya de C#. Entonces, eso es lo que estás declarando ahí en var ID. Igual parámetro ID.value. Es ¿Sí? eso, ¿verdad? Me estás diciendo que pasarle a una variable tipo entera, pero luego aquí ya no le estamos diciendo que lo que trae es un entero. Sí, pero ese es un objeto. Mira qué tipo de objeto es parámetro ID. Es un objeto de tipo SQL parameter. Ah, ok. O sea, se podría decir que aquí está hablando en lenguaje SQL. SQL. Ese es un puente. O sea, la variable Ah, parámetro ID es un puente entre C# y SQL, ¿vale? Entonces, acá ok. nosotros vamos a imprimir ese valor que trae o que ya está almacenado en parámetro ID, lo vamos a almacenar o imprimir en una variable ya de C# pura, que es ID, en la línea de 46. ¿Sí? Ok. Y ahora ¿Y con sí un podemos, console se imprime? O, exactamente, sí. Ahora un console write line dice ID de la persona ingresada y llamas a la variable mm, ID. ¿Listo? Entre comillas. así. Ujú. Entonces,
más, puedes Mm, ponerle más, como es una, mm, pero fuera mm. de las comillas, más ID. Ya. Ok, si quieres ejecuta, exactamente. Vamos a ver qué pasa. No sé si nos talla eso. Y me acordé bien todo. Mm. Entonces, Otro dijiste nombre. el nombre. Bueno, Alfonso. ok, me parece bueno. No escribe nada. Dijiste la profesión. Aeronáutico espacial. Aún era así. Ahora sí. Mm, Y de la persona ingresada es fin, no pares, muestra. o sea, ¿cómo así? Dale cerrar un momento. Espérame, a ver. ID, console value, ID. ID. Miramos qué número le creo. Sí, ¿Será que no creo pero. acá un... Sí, lo debió crear. ID. ¿No lo ingresó? No, no, mira que no. Vamos a revisar perdón, el procedimiento almacenado. Porque ahí debió fallar el procedimiento almacenado. Espera, alter procedure, hombre bachar, ID, arroba ID. Bien, ID, output, correcto. Dale abajo a mirar. Ajá. ID, con arroba, pop, identity. Parece que todo estuviera bien. Dale, y se ejecutó perfectamente allí. Ujú. Ok, vete a ver si Char un momento. Si de pronto se nos pasó algo por allí. Eh, parámetro ID igual a new SQL parameter. Parameter name. Ajá. Direction. Parameter direction. Y no veo fallas allí. Cerrar. Acá. Comando. Parameters.add. Parámetro ID. Sí, está agregado. Comando. Ah, pero espérame. ¿Dónde está el execute? Ah, aquí está. Ok. Es que comentaste la línea 41, que es donde se ejecuta el execute non query. De hecho, no estamos ejecutando el query. Ah, no. No lo estamos ejecutando. ¿Vale? Por Entonces, lo que si borré quieres, el líneas afectadas. ok, si quieres, borra líneas afectadas, pero déjale comando execute non query. Dale, exacto. Ahí, nada más. Eso va a ser. Nada más. Entonces, dale Ah, ok. ejecutar. O sea, no estamos ejecutando prácticamente. No lo estábamos ejecutando. Ahí sí lo estamos Ok. ejecutando, pero no estamos almacenando el valor que nos devuelve el Sequin no Exacto. query, que las filas afectadas. No tiene ninguna relevancia ya. Ujú. Tengo Eso es una. que el destino no quiere que yo sea astronauta. Alfonso. Alfonso es con Z, con S. Con ese. Sí. Ahora ponle Eh, una profesión bien bonita que es carpintero. A ver si mi destino es ser carpintero. pero, a ver. Ahora sí. Ahora sí soy un carpintero. Excelente. Sí, Bueno, listo. Eso, ¿vale? claro, Y vete porque allá. falta ese es el Claro, botón que tú le decías, ¿cierto? exactamente, no lo estamos ejecutando, nos estábamos volando Ahora todo sí eso. debe estar acá.
Ujú. Ajá. Exactamente. Y entonces, de esa manera, estamos viendo cómo limpiamos nuestro código SQL. Fíjate que ya no estamos ejecutando sentencias SQL como tal. ¿Sí? Estamos manejando C# puro acá y le estamos delegando a la base de datos a través de los procedimientos almacenados que administre pues eso y nosotros simplemente estamos llamando. Y de esa manera es que se hace. ¿Listo? Estamos llamando los Ok, métodos de SQL, que se llama procedimientos almacenados. Eso es lo que quería. Entonces, así, de esa manera, se puede incluso crear un procedimiento almacenado. Si no devuelve nada, pues ya tú sabes que fue como la primera prueba que hicimos. Si quieres que devuelva algún valor, entonces allí ya tienes un ejemplo de cómo puede devolver valores. ok, ¿Vale? Y de sí, esa manera, pues se programa un poco más limpio. Queda un poco más limpio tu código de sentencias SQL. Separas, hay una separación de responsabilidades. Siempre la separación de responsabilidades es súper importante en programación. Y entre más alto sea el nivel, mucha más importancia tiene. Muchísima más importancia. Es por eso quería que habláramos de esto. perfecto. Vale, esta era la clase que tenía preparada para hoy. Entonces espero que los chicos que vean la grabación, pues le saquen provecho también. Listo, vale. Muchísimas gracias. Ok. Vale, entonces vamos a detener la grabación.